Como ya lo dijimos, pues es el último tramo de gobierno de Andrés Manuel, más no de la 4T. Ya sabemos que aseguró su seguimiento con Claudia Sheinbaum y le va a dejar el terreno muy planchado. De eso es de lo que vamos a hablar hoy en este programa de Por Iguales. Pues así es, Andrés Manuel López Obrador va a tener una mayoría muy mayoritaria como nunca en toda su historia de presidente, o sea, en estos 6 años. Le va a alcanzar un tramito por ahí antes de que se vaya a la chingada, ese rancho que dice que donde va a estar su retiro, y que entre Claudia Sheinbaum. Y por ahí ya vimos que entró una iniciativa que se va a aprobar en esta o en la próxima legislatura, pero definitivamente se va a aprobar. Y tiene que ver con la eliminación de los órganos autónomos, lo cual en este lado nos parece sumamente lamentable. A ver, la democracia no solo se trata de ir a votar y ya, lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver con que el ciudadano pueda incidir en las decisiones públicas, es decir, que el ciudadano también pueda supervisar a sus gobiernos. Les voy a contar un caso, por ejemplo, en el tema de transparencia. Muchos teóricos de la democracia, desde O'Donnell hasta Robert Dahl y demás, nos dicen que es fundamental la transparencia y la rendición de cuentas para que haya unas condiciones mínimas de democracia, o sea, de empoderamiento ciudadano. Por ejemplo, en Venezuela es algo que no hay. En estas elecciones vimos que hubo mucha opacidad, ¿no? Se criticó mucho el triunfo de Maduro y la verdad es que no sabemos si sí ganó o no ganó, pero como no hay pruebas, porque no es transparente, pues podemos suponer lo peor. Ahora, ¿qué va a pasar en México una vez que aprueben la eliminación de órganos autónomos? Bueno, organismos que se dedican al combate a la corrupción, como es el INAI, ¿no? Y como son los comités de participación ciudadana, pues van a quedar limitados. Yo creo que los van a extinguir, los van a desaparecer. El Sistema Nacional Anticorrupción consta de 7 organismos que participan para que garanticen que haya dinámicas contra la corrupción, y al eliminar 2, pues van a quedar otros que medio están golpeados, así que no vamos a saber qué va a pasar. Por lo tanto, va a volver un México más opaco. No necesitamos México más opaco, necesitaremos un México más transparente. ¿Cuál es el problema real de todo esto? El que nosotros no tengamos una claridad acerca de lo que hacen nuestros gobiernos, por lo tanto va a generar más desconfianza en la ciudadanía. De por sí nosotros no queremos a la clase política, la detestamos porque siempre decimos que los políticos se chingan la lana. Bueno, ahora con la eliminación de estos órganos autónomos, quizá ya no vamos a tener las mismas herramientas. ¿Por qué? Porque todo va a obedecer a una misma lógica política. Es decir, todos van a responder al gobierno de Obrador, ¿no? Y Obrador ya no va a estar Sheinbaum, pero todos van a responder a la 4T. Y quizás usted, que sea de Morena, dice, pues está bien que le respondan a mi viejito chulo. Bueno, la verdad es que no es cierto, porque se puede ir él y luego se va a ir otro y luego se va a ir otro, y lo que van a dejar es un desorden institucional y una crisis que nos puede llevar a que tengamos un Maduro en México. Y a muchos no les gusta Maduro. A mí me gustan algunas partes de Maduro. Estoy hablando del presidente de Venezuela antes de que se abran especulaciones, ¿no? El INAI, ¿qué se supone que es lo que hacía? Pues era el organismo que se encargaba de acceso a la información, ¿no? Y tenía que ver justamente con estas labores de que el ciudadano se pudiera mantener informado a través de lo que hacen sus gobiernos. Este órgano le exigía, ¿no? De la misma forma lo hace la Secretaría de la Función Pública, y no digo que lo haya hecho mal, lo hace bien, pero recordemos que obedece a una lógica política, o sea, le rinde cuentas a alguien. El titular de la Secretaría de la Función Pública le debe su puesto a alguien, y ustedes ya saben quién es, ¿no? O quién es. Bueno, en este caso lo que deberíamos de hacer, en teoría le funciona a la democracia, es que estos órganos fueran separados del gobierno. Por eso la autonomía, que fueran independientes para que tuvieran el poder y la capacidad de exigirle a los gobiernos una rendición de cuentas óptima. Es decir, que tengan la capacidad también de supervisar qué es lo que están haciendo con nuestros recursos y con otro tipo de cosas. Si nosotros prescindimos tanto de los comités de participación social como de estos órganos autónomos de transparencia, pues entonces quien está en el poder va a tener carta abierta para hacer lo que quiera, y eso no nos conviene a nadie. Acuérdense, la democracia no se trata solo de ir a votar. Después los egos políticos, las filias, las revanchas políticas terminan repercutiendo en la vida política del país, no solo en los que involucras a esas personas. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué pasó con Encinas? El caso de Encinas, que traía la Comisión de la Verdad para los 43, ahora que él declaró
que los militares sí estaban involucrados en el tema. ¿Qué sucedió? Decidieron desde el poder apagar esa lógica, decir no pasó nada, y ahora están haciendo embates contra Encina. Ahora se quieren chingar a Encinas, siendo que era uno de los mejores perfiles que tenía la Cuarta Transformación. ¿Saben por qué lo hace? Porque así opera el poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso nosotros necesitamos órganos autónomos más los pesos y contrapesos que lo limitan. Yo por eso les decía que tampoco es muy buena idea lo que le quieren hacer al Poder Judicial. Lo que pasa es que se quieren quedar con todo el pastel para que nadie les ponga límites. ¿Y saben a quiénes no les beneficia? Exacto, a todos nosotros. La democracia es un sistema que se basa en dos cosas: libertad e igualdad. Y como decía Churchill, la democracia está bien jodida, pero todavía no encontramos un sistema menos peor.